Filipenses 3:3, bueno, ¿verdad? La Reina Valera dice prosigo al blanco, ¿verdad? Y pues, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Pero Pablo se enfatiza en decir, ¿saben qué? Lo más importante es conocer a Cristo. Está hablando a los filipenses, cristianos que, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, pues estamos involucrados en muchas cosas, pero lo que menos nos involucramos a veces es en estar en la iglesia, en la palabra del Señor. Allá afuera podemos estar involucrados en muchas cosas. ¿Ellas son malas todas? No, ¿verdad? Pero ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde nos dirige? ¿A dónde nos lleva, hermanos? ¿Ya? Pablo le dice a los filipenses en esta ocasión, a los cristianos, ¿ya?, de Filipos, para que puedan mantener el gozo, la paz, debemos permanecer en Cristo, hermanos. Y no solo pensar, le dice, en lo terrenal, en lo superficial de este mundo. Acuérdense, el creyente debe de consagrarse, y cuando decimos consagrarnos, pues es para Dios. Fíjese, el término consagración es de que no es como lo vivíamos, ¿verdad?, o pensábamos. Yo me recuerdo muy por allá, la gente decía, quiero ser sacerdote, y dice, necesitas consagrarte. Se iban y se alejaban de la gente, se iban a un monasterio, ¿verdad?, como le llaman allá, y donde supuestamente se purificaban, donde supuestamente estaban alejados ellos de la comunidad, de la ciudad, para estar con Dios más cerca, ¿no? Pero ¿sabe qué? Dios está en todo lugar, ¿sí sabía? ¿Ah? Dios está en todo lugar, ¿verdad? Si nosotros lo vemos en la Biblia, sí o no, Dios está en todo lugar, en todo momento, ¿verdad? Entonces, Pablo, ¿verdad?, les dice a los hermanos en Filipos, miren, cuídense, hermanos, cuídense mucho, porque va a venir gente a quererles enseñar cosas que ya usted y yo no podemos hacer, le dijo a los Filipos. Los va a querer circuncidar, los va a querer, a que usted vivan en un término, le va a decir esto, ascetismo. ¿Alguien aquí sabe qué es ascetismo? ¿No? Como vivir una vida más moral en este mundo, supuestamente aguardándose, pues, exteriormente, como viendo a la comunidad que somos buenos, ¿verdad? O ascetismo puede ser un extremo de religiosidad también, ¿verdad? Cosa de las que nos sacó Dios, ¿sí o no? Ya no podemos volver a ser esclavos de esas mismas cosas. O sea, entonces, como volvernos, hace 8 días les dije, ¿verdad?, les puse un ejemplo, ¿verdad?, cuando me acuerdo que mis padres iban a la basílica, ¿verdad?, los que estaban aquí, y el ascetismo que hace la gente, ¿no? ¿Qué es un ascetismo? O sea, el querer con sus propias obras agradar a Dios también. Y nosotros a veces queremos hacer lo mismo, querer con nuestras propias obras, ¿verdad? O sea, ¿y cuáles obras son las que a veces queremos? Que el mundo nos vea que nos portamos bien, que en la iglesia vean que también nomás nos portamos bien ahí dentro, ¿verdad? Y en la casa, híjole, es ahí donde nos conocemos también, hermano. Cómo hablamos, cómo andamos, cómo decimos. Entonces, entonces podemos de la gente ocultarnos y dar una cara de la que no somos, ¿no? Por eso debemos ser reales, así como lo es Dios, así como lo es Cristo, verdadero, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros. Entonces, a lo que voy, Pablo le dice, pues cuídense de mucha gente, ¿verdad?, que incluso eran judíos. Él estaba compartiendo a los hermanos, y también se acuerdan de ustedes el término, ¿verdad?, en el 2, cuando se acuerdan que estábamos leyendo, cuando dice guardados de los perros, ¿no? O sea, uno cuando lee la Biblia habla muchos términos así, usted dirá, pero ¿a qué perro se refiere, no? ¿A qué perro se estará refiriendo? No a los que usted y yo conocemos, ¿verdad?, sino a qué. Y dimos ¿verdad?, de los mismos judíos que estaban introduciendo en tradiciones, religiosidades a los hermanos, ¿verdad? Porque querían que también, porque dice, hay malos obreros, o sea, guardados de los malos obreros, dice ahí en el versículo. O sea, malos obreros quiere decir los que son despreciables y son malvados. En un término los habla así, en esta no habla así, en esta traducción,
Pero sí dice guardaos de los mutiladores, ¿qué? Del cuerpo, ¿eh? ¿Y que a qué se refería? A los que quieren circuncidarlos, dice. Dice en el 3, tomamos ahí retomando, dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjese ahí. Dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que somos guiados por el Espíritu. ¿De quién? Y adoramos a Dios, dice, y no estamos orgullosos y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no nos creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Vean, si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera, dice Pablo. Se la doy luego en otra traducción, lenguaje actual para los que traen. Entonces fíjese, la circuncisión que dice no da la salvación. A lo que vamos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hicimos tantas cosas para pensar que podíamos obtener la salvación? ¿Verdad? O cuántas cosas exteriores tuvimos que hacer. ¿Verdad? Que si nos advierte algo la Escritura, dice que tú y yo no debemos vivir como este mundo. ¿Verdad? ¿Y cómo vive el mundo? En sus placeres, en sus deseos, ¿Es malo tener las cosas? No es malo, pero siempre y cuando primero busques, ¿qué dice la Escritura? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, lo demás que tú tengas ya es añadido de Dios, hermano, pero no es que tú y yo debemos de buscar primero esas cosas. Por eso les dice Pablo, hermanos, cuídense de toda esa gente que va a venir. Lo más triste era que venía a la iglesia, que venía y le enseñaba a los hermanos que tenían que hacer algo extra para poder ganar la salvación, o para obtener la salvación. Pero por eso Pablo le dice, hermanos, ya no podemos hacer nada usted y yo para salvarnos, porque ya la salvación es de Cristo y se la dio a todo aquel que crea, a todo aquel que se arrepienta, hermanos. Fíjese, es al que cree. La Escritura dice que al que cree todo le es posible, fíjese. Ya no depende la salvación, decía Pablo, de la circuncisión o de otra cosa para sentirse orgulloso, o de cualquier otra cosa, le decía. Y él va a poner aquí sus ejemplos, en el 4, fíjese. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, soy yo más, fíjese. O sea, de los méritos, hablando cuando se refiere carnales, pues, él iba a poner un ejemplo, fíjese lo que dice en el 5. Circuncidado, ¿cuándo? Al 8º día. Usted sabe que los niños judíos los circuncidan al 8º día, ¿sabía o no? Si yo no lo he dicho, Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, ¿qué dice ahí? De fariseo, ¿verdad? O fariseo, ¿verdad? Fíjese. Pablo está dando un agradecimiento primeramente a Cristo. Le está enseñando a la iglesia que todo lo que tú hagas, ¿verdad? O vayamos a hacer, siempre debemos darle gracias al Señor, y que lo que estemos haciendo en nuestras propias fuerzas no va a tener ningún mérito delante de Dios. O sea, ¿a qué me refiero? A nuestras propias fuerzas, hermanos. A querer agradar a lo exterior, como te dije al principio. Hermano, tú y yo no nos podemos venir a presentar, ¿verdad? Porque hay muchos, mire, que venimos y nos presentamos, pero déjame decirte que puedes hablar de Dios, estar cantando, pero tu corazón está lejos de Él. Puedes estar aquí en este momento, pero tu corazón puede andar divagando tus pensamientos en otra cosa.
Hermano, no es como que agarremos y bueno, voy a ir a la iglesia, me voy a purificar, ¿no? En un término así, ¿no? De que voy a purificarme hoy en día a la iglesia. No, hermano. Tú y yo ya somos purificados por la palabra del Señor. Ya nos lavó con su palabra. Ya nos limpió además de pecado con su sangre, hermanos. ¿Por qué? Porque entre semana vivimos como queremos. Vivimos y hacemos cosas, ¿verdad?, que nos agradan a nosotros o que pensamos que estamos bien haciéndolas. Fíjese en Génesis, ¿verdad? Muchos dirán, hermano, pero pues allá Caín y Abel ofrecieron ofrenda. Y ofrenda también trajo, ¿verdad?, Caín de lo primero. Pero él la trajo como él quiso, no como Dios lo había instituido. Era a través de un cordero, ¿verdad?, de un corderito tierno ahí, ¿verdad? Era de un sacrificio, ¿verdad? Entonces, y él trajo como él pensó, como él le agradó. Entonces, él quería agradar a Dios por sus propios méritos, ¿o no? Por sus propias... Es malo hacer buenas obras, ¿no, hermano? Pero no pensemos que por eso vamos a estar más cerca del Señor. Estamos cerca del Señor porque le buscamos, porque anhelamos estar con Él. Me recuerda eso también, fíjese, a veces se nos enseña cosas como, hermanos, vamos a ayunar para poder estar. ¿Es malo ayunar? Yo les pregunto. ¿Está en la Biblia ayunar, sí o no? Sí. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿O a qué entendimiento tú lo has llegado a hacer? ¿Es para qué? Para que pues, toquemos la mano del Señor, toquemos su corazón y se ablande y diga, ay Señor, pues ya vine a ayunar, ya ayuné hoy este día. Pues ahora lo que te voy a pedir es que ya cambies tales cosas, no, de mi vida, dice uno. Cuando la palabra dice que tú y yo debemos desechar todo lo que ya no nos acerca al Señor. Tú y yo debemos renunciar a las cosas que no son agradables ante Dios. ¿Y cuáles son? Pecado, inmundicia, puede ser lascivia, fíjese, mentira. O sea, hay una larga lista en nuestra vida que, pues, si yo lo analizo, yo estoy bien delante de Dios, decimos. No, porque entonces vamos a caer otra vez, hermanos, en una religiosidad donde ya del Señor nos ha sacado de eso. O sea, por eso Pablo pone esta, ¿verdad?, enseñanza, pone estos ejemplos, decir, hermanos, pues si alguien tiene que jactarse, soy yo. Yo soy, dice, circuncidado, soy del linaje, ¿verdad?, de Benjamín, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín, perdón, linaje de Israel, imagínense, ¿verdad? Yo soy hebreo de hebreos, imagínense todavía. Fariseo de fariseos. ¿Y por qué? Porque Pablo, antes de ser Pablo, ¿no?, ahora se llamaba Saulo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Y él pensaba que estaba haciendo un bien para Dios, ¿cierto o no? Él en su religiosidad pensaba, dice, estoy bien. Estoy aniquilando a esa gente que quiere desviar, que viene a introducir esas creencias del tal Jesús. Porque de eso los hebreos, ¿verdad?, los judíos están enseñados. Se lo recalco nuevamente. Los judíos hasta el día de hoy no aceptan a Jesús como el Mesías. Porque ellos dicen que el Mesías va a venir a traer paz. Y fíjense, ellos lo saben, dice, y ese tal Jesús, dice, vino para traer división entre padre e hijo, dice. Y eso no está en la Torah, dice. O sea, el Mesías tiene que ser alguien que va a poner la paz en este mundo. Fíjense, para ellos está estrictamente prohibido leer el Nuevo Testamento.
Dice que lo hicieron ciertas personas que no fueron judías y que hablan mal de los judíos. ¿Ya? ¿A qué se refiere a estas cosas que estamos hablando, no? Unas de ellas. Pero, como dice un hermano, cuando yo leí el Nuevo Testamento, dice un judío, me di cuenta de que habla de los judíos y habla de un judío que nos amó con mucho amor, más de lo que tú y yo podemos pensar. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. O sea, cuando leemos las Escrituras, ¿qué hacen las Escrituras? Nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, pero cuando llevamos una religiosidad, vivimos en eso igual, hermanos. Seguimos siendo los mismos, no hay un cambio, seguimos pensando igual, vaya la redundancia, como le dije. Como eres enseñado, así vives, hermano. Y me refiero a la iglesia del Señor. Porque los vemos allá en los Hechos que ellos se daban todo en común, cada uno repartía, vendía sus propiedades y decíamos, pues nada es de nosotros y vamos hacia adelante a seguir predicando de Jesucristo, a buscar del Señor cada día, no agradarnos a nuestras propias vidas, no vivir cómodamente. Ahora recalco, no es malo que tú vivas cómodamente, pero no te olvides de lo primordial, hermano, conocer a Cristo cada día. Vea lo que dice Pablo, dice, yo todo lo he dejado, y vea cómo lo dice, y lo considero basura, con tal de llegar, ve ahí, de conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues es así como Dios quiere aceptarnos. Ese es el 8. Por eso dice en el 7. Perdón, hermano, en el 5 me quedé de la Reina Valera. Dice en el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahí lo está diciendo, fíjese. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí en el 7, ahí no habla, dice, lo doy por basura, ¿verdad? O lo considero por basura. ¿Es malo el aprendizaje, hermano? Tú y yo fuimos a la escuela y aprendimos, ¿qué cosa? Algo básico para tu vida, ¿verdad? Aprendiste historia de tu país, aprendiste las matemáticas, aprendiste a escribir. Bueno, no todos aprendimos a escribir bien, otros, ¿verdad? Falta de ortografía, ¿verdad? Otros nos falta, ¿verdad? Hacer muchas cosas. Muchos ni acabaron de decir la primaria, porque a muchos no les gustó la escuela, ¿verdad? O muchos no nos gusta estudiar. Ahí está otro término, imagínense. ¿Verdad? Nosotros como, ¿verdad?, mexicanos, ¿verdad?, es más triste. Yo siempre se lo he dicho, no nos gusta estudiar. Estoy refiriendo a los mexicanos, la mayoría. No nos gusta comunicarnos, no nos gusta saber más allá. Nos conformamos con los que nos dicen. Viene un presidente y te dice, te doy una despensa. Ahí quedamos. Te ofrezco tal, una mochila, y nos conformamos. Lo mismo es en la iglesia. Se te da algo superficial y te quedas ahí. Tú dices, pues está bien, lo dijo el hermano, lo dijo el pastor. Pero no, tú y yo no lo supervisamos, no profundizamos. Ahora que tenemos más acceso a la palabra del Señor, o sea, nos quedamos con lo que nos dicen. Pero lo dijo, yo le creo al hermano, ¿no? Yo le creo lo que él está diciendo, y si dice que es así, pues así es. No, hermano, le estoy hablando, entonces estamos viviendo una religiosidad. Porque el predicador que está aquí te enseña algo, ¿verdad?, que a lo mejor él vivió por su propia experiencia, y no porque yo viví mi propia experiencia quiere que tú piensas que yo pienso que ella lo va a tener que vivir igual, el hermano igual, la hermana igual, el hermano.
No, hermanos. Ni es porque yo pienso que, bueno, a mí me parece bien que el hermano Omar va a ser predicador. No es lo que yo pienso. Si Pablo, cuando era Saulo, pensaba que él estaba haciendo lo bueno, por eso él dice: todo lo doy por pérdida, lo dejo a un lado, pues no hay mejor conocimiento, dice. Porque el no haber obedecido la ley, dice, pues dice, no, perdón, dice Dios, no quiero que Dios me acepte por obedecer la ley. Usted sabe que si usted vive conforme a la ley será juzgado. ¿Y quién dice que usted y yo nos va a juzgar al final? Los que vivimos en Cristo. El que ahora es tu mediador, ¿verdad? Tu abogado, es el que te va a juzgar al final. ¿Sí sabías que Cristo es el que te va a juzgar al final? O sea, porque tú y yo se supone que vivimos en Cristo. Estamos haciendo las cosas como quiere Cristo que las hagamos. Estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, fíjese. Pero si estamos conociendo otros términos, otras cosas que no nos van a guiar a la salvación, y cuando digo a la salvación, o sea, a poner la mirada en Él solamente y no a desviarnos de Cristo, hermanos. Hoy en día, déjame decirte, muchas doctrinas, como lo dice aquí Pablo, cuando él se refiere al principio, ¿se acuerdan que le dije de los perros, de los que se mutilan? Eran parte de la misma iglesia, creyendo esas tendencias. Ahora, el mismo día, en la iglesia de Cristo, yo te puedo mencionar muchas aquí, pero tú recuerdas una que te hayan enseñado y que tú digas, ¿de verdad que no tiene sustento bíblico? Pero te la creías, o muchos se la siguen creyendo, porque no nos gusta pagar un precio. Un ejemplo, ¿cuánto les enseñaron que les decía, usted, hermano, ya no tiene derecho a sufrir? Y si o no, hasta el día de hoy sufres, padeces. Usted ya no tiene derecho a ser pobre. Imagínense. Bueno, pues ¿de dónde va a salir la riqueza? Entonces yo le pregunto, hermanos. Usted ya no tiene derecho a ser un fracasado, le dice. Entonces, hermanos, usted lo que necesita es ser un campeón, dice, un champion. O sea, cambian la palabra de Dios a una motivación, hermanos. Una motivación que va a durar ¿cuánto? 2, 3 días, un día a lo máximo. Que muchas veces saliendo de aquí que aprendemos la escritura, el otro día ya andamos haciendo cosas indebidas. Pues ahora imagínate aquellos, no se esperan hasta el otro día, sino saliendo de la puerta. Entonces, hermanos, Pablo quiere dejarles bien claro, es decir, hermanos, tienen que conocer de Cristo. Su mirada la tienen que poner en el único autor y salvador de nuestra vida, Jesús. Vea lo que dice aquí, pero cuanto a, vea, en el 7 me quedé, dice en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, dice ahí, fíjese. Dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ve lo que dice esta Reina Valera, que es, dice, por la ley, sino que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, fíjese. ¿Qué dice la escritura? Que ahora pues que ninguna condenación, dice, hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué?
al Espíritu. Lo dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? ¿En quién estamos? En Cristo. O sea, estamos en un cimiento, en una roca, como Él lo puso, que es Él, que es su palabra. Pero si estamos en otro conocimiento, nos vamos a desvanecer rápido, hermano. Si nuestra enseñanza es superficial, vamos a estar atemorizados, vamos a tener miedos. Y es como decía la otra vez, ahora la gente anda corriendo porque dice, hermano, ya se viene la tercera guerra. Hermano, ya usted oyó que están allá bombardeando tal ciudad. O sea, viven en un medio. Hermano, usted y yo, ¿qué nos dice Mateo 24? ¿Qué les dijo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Y oirás qué? Rumores de guerra. Y habrá hambres, terremotos. ¿Cuántos terremotos hubieron seguidamente en México? A ver. Cada 8 días, a veces, ¿no? Cada 15, cada mes. Y usted se paró y usted ya como que los mexicanos otra vez ya estamos bien. O sea, hermanos, usted y yo debemos de vivir todo el tiempo confiado en Dios, conociéndole, sabiendo de que Él viene por nosotros, de que Él viene por ti, por mí, siempre y cuando estés ¿qué? Que no seas hallado en tu propia, ¿qué dice? En tu propia justicia, hermano, en tu propio conocimiento, en tu propio saber. Porque el que tenemos de saber y conocer es de Dios. Jesús le dijo, ustedes conocen los tiempos, conocen las sazones. Ven que va a llover, dice, ahí viene el agua. Pero hay que conocer bien al creador de la vida, al creador de este mundo. Enseñanzas, hermanos, que no tienen sustentos bíblicos. Y Pablo dice, ¿cómo pues es posible que viene alguien y le dice circuncidados? Como te puse el ejemplo, te dicen, hermanos, vamos a orar. ¿Cómo está tu matrimonio, hermano? No, pues está de la patada. El domingo aquí los espero, vamos a ayunarles. O sea, por venir a ayunar, ya Dios va a arreglar mi matrimonio. Porque esa es la tendencia que creemos muchas veces, ¿no? O dice, hermano, es que así lo dice la Escritura ya en Joel, que convoquemos a la asamblea, que convoquemos a los hermanos y vengamos y oremos y hagamos un ayuno. ¿Saben por qué lo dijo Joel allá o no? Él estaba clamando por la misericordia de quien siempre. Dijo, porque el pueblo estaba viviendo muy mal, hermanos. Por eso convocó a todo el pueblo, a los líderes, todos, vénganse, porque todos estamos mal delante de Dios. ¿Cuándo en la iglesia has oído que te dicen, hermanos, vamos a orar todos porque estamos patas para arriba? No, porque nos enseñan que nosotros somos los champions, dicen, los campeones. Usted se merece lo mejor, dice. Hermanos, usted y yo hay que entender que el ayuno, muchos piensan también, no, es para fortalecerme yo, para que yo esté bien, pero bien. Cuando Joel convoca, dice convoca a todos. O sea, era hasta, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia de todos. Vamos a leerlo. Joel 2, en el 12. O sea, está entendido de que Joel, el mismo Señor, le dijo el pueblo cómo estaba, Joel habló y dijo estas palabras, dice, por eso pues,
Ahora dice Jehová. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjense. O sea, ¿qué te da a entender? Con ayuno, lloro y lamento, hermanos. O sea, estaba convocando a todos los habitantes, hermanos, fíjese. O sea, había un día que estaban, dice, vean, lo describe ahí, lleno de oscuridad, hermanos. Joel está diciendo, dice, Dios nos está hablando a que nos arrepintamos y cambiemos, dice, nuestra manera de vivir. Ahí está, hermanos. Cambiemos nuestra manera, ¿qué? De vivir. O sea, Pablo le enseña a los filipenses, hermanos, manténganse, como les habló desde el primero, fieles, servidores, en buenas obras, sí es bueno, pero sobre todo conociendo de Cristo y en el amor de Cristo entre ustedes. Buscando siempre al Señor, no haciéndolo nada por envidia, porque alguien quiere superarse ahí, dice, sino todo háganlo, sino al amor del Señor, fíjense. Dice, el Señor está diciendo, ¿verdad?, que ayunemos, dice, que lloren, dice. Ahí otra vez volvemos a Joel. Fíjense. Que se arrepintiera el pueblo y se volviera al Señor, hermanos. O sea, la iglesia de verdad que sí necesita un ayuno, ¿no? Un lloro, un lamento, de verdad. Porque no estamos viviendo como quiere el Señor. Y cuando digo iglesia no solo me refiero a una, damos entendimiento que es la iglesia del Señor, ¿verdad? O sea, todos. Yo le pregunto, ¿la iglesia son estas 4 paredes o es usted? Aquel tiempo, acuérdense, le dice al pueblo de Dios, que eran los judíos. Pero ahora tú y yo somos la iglesia de Cristo, o sea, somos de Dios. Quiere que de verdad la iglesia de Cristo camine en santidad, en rectitud, se arrepienta de la forma en que está viviendo. Analicemos nuestra vida. ¿De verdad estamos viviendo como quiere Dios? ¿La estamos viviendo como Él quiere? ¿Nos estamos alejando de las cosas que no nos convienen o nos estamos alejando de Dios? La iglesia, toda la iglesia. No, no es toda la iglesia. Usted tiene familia también. Porque lo primero que le va a venir a pedir cuentas a Dios es de su familia. Caemos un error ahí donde a veces pensamos que todo es la iglesia. Los 7 días metidos en la iglesia. ¿Para qué? Si sigue siendo el mismo, no cambias. Apenas pasó la 40. ¿Cuántos días tuvo la gente en su tradición? 40 días en hacer nada. Y ya por esos 40 días ya estamos bien delante de Dios. Pues ya nos santificamos 40 días. Esperando en el 39, dice, a ver a qué hora se acaba el 40. ¿Para qué? Para seguir viviendo su misma vida. ¿A qué hora va a acabar el servicio? Dice, porque tengo una cita por ahí. Me están esperando los amigos. A esos que tú consideras tus amigos. O sea, entendamos, hermanos, el Señor siempre nos llama para arrepentimiento, que nos arrepentamos de las cosas que no estamos haciendo bien. Es molestoso, es agravoso a lo mejor para muchos. Dicen, siempre lo mismo. ¿Por qué siempre nos hablarán del pecado? Porque Dios te conoce. Dios sabe cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo está ella, cómo está él. Dios conoce y prueba los corazones, hermano. Porque yo puedo cumplir viniendo los días de servicio y ya, hermano.
Y ya dije, pues ya estoy bien delante de Dios. Creo que sigue diciendo la palabra ahí en Joel, ¿no? Rasgar vuestros corazón y nuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Fíjese. Grande y qué? Y misericordioso es Él. O sea, el Señor es un Dios de ira, y lo dice, ¿sí o no? ¿Cierto o no? Porque dice, Dios ya no se enoja, dice, ya. Él lo dice. Dice, arrepiéntanse, vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón. Hermanos, te estoy diciendo, ¿cuántos estamos aquí? Solo de labios, solo nuestro cuerpo aquí, corazón lejos de Él. Solo alabando con nuestra boca, pero nuestro corazón tan lejos de Él. Fíjense. Vean lo que dice en esta traducción. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Vean. Traducción en lenguaje. ¿Qué? Que nos arrepentamos de todo corazón. Hermano, ¿quién nos dice Pablo? Tu conocimiento, mi conocimiento no nos va a llevar a ningún lugar. El conocimiento que tú tienes en la vida es otro, pero el conocimiento que de Dios nos da nos va a llevar a vivir una vida mejor, una vida en rectitud, en santidad, hermanos, en apartarnos del mal, del pecado, hermano, porque vienen las acechanzas, vienen las tentaciones, hermanos, todos tenemos tentaciones, no vas a decir que no. Todos somos probados también, hermano. Pero si no estás en tu mirada en el Señor, si no estás perseverando en el Señor, es más fácil que cuando venga la tentación caigas. Y decimos, no, pero es que estamos en Cristo. Y no porque repitas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya no vas a caer. Porque a la iglesia nomás se va y se repite, ¿no? Hermano, repite esto ya. Lo mismo cuando íbamos a la iglesia tradicional. ¿Qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo mismo, hermano. O sea, estamos viviendo una vida de religiosidad o una vida de convicción hacia nuestro Dios. ¿Necesitamos ser cambiados, sí o no? Sí. El Señor nos va a transformar, sí nos transforma, pero también nosotros debemos de desechar todo lo que nos impide caminar, todo lo que nos aleja de Dios, hermanos. Dice el Señor, soy misericordioso, es bondadoso y de ira. Fíjense lo que dice, y no me enojo fácilmente. O sea, que Dios sí se enoja, ¿no? ¿Sí o no? Y lo dice la Biblia, que Dios está airado ¿con quién? A ver, ¿con quién? Con el pecador. Allá no con nosotros, hermano. Que sigues pecando, sí. Que está viendo de lejos. A ver a qué horas te arrepientes. A ver a qué horas cambias tu forma de vivir. ¿Cómo, hermano? ¿Aquí en la iglesia? Claro. Porque hay muchos que se esconden nada más, hermanos. Hay muchos disfrazados de ovejas aquí nada más, hermano. No nos gusta cuando, ay, ¿cómo, hermano? Usted está mal. ¿Cómo dice que aquí estamos disfrazados de ovejas nada más?
El Señor viene a los mansos y humildes de corazón, hermanos, acuérdense. No a alguien que se altera, se enoja. Debemos de ser instruidos por Dios, hermanos, de verdad. Ve lo que dice Pablo. No puedo ser hallado en mi propia justicia, hermanos, dice Pablo, sino que es por la fe. ¿De quién? De Jesucristo. Y la justicia que es de Dios, fíjese. Por la fe, otra vez dice ahí, fíjese. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno, ¿qué dice? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, de modo que si alguno está en Cristo de verdad, analicemos nuestra vida. ¿Estamos viviendo como Cristo quiere? Porque al rato me voy a mi casa y sigo siendo la misma persona. Y yo le digo, somos como los carros. El otro domingo voy para que me llenen el tanque. Y otra vez voy para que me llenen el... Vamos. El Señor nos invita y dice, venir a mí, todos los sedientos. O sea, hay una necesidad de Dios. Necesitamos esa sed de nosotros. El Señor dijo, y se lo dijo a las samaritanas, si tú bebes de mí no volverás a tener sed jamás. O sea, no vas a andar buscando saciarte con otras cosas. Tú y yo no podemos vivir en emociones todo el tiempo, hermano. Somos hombres emocionalistas muchas veces. Iglesia de emociones solamente, no de una verdadera convicción. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En ser un mejor hermano? ¿En ser un mejor para Cristo? ¿O en ser tú mejor para demostrarle a los demás? Como te dije, hoy en día ya no hay siervos. Ya todos quieren ser hijos. Cuando el Señor dijo que deberíamos ser siervos. ¿Quién quiere ser más grande en el reino de los cielos? Y dice, sirva a su hermano. Sirva al otro que está al lado. Y no nos gusta servir. No te gusta que te pisoteen a ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te han enseñado que tú eres superior a los demás. ¿Quién somos tú y yo para ser superiores a los demás? ¿Quién te enseña eso? El mundo, la vida, allá afuera. No se dejen pisotear, no se dejen. Te lo dicen los de allá afuera mejor. Cuando aquí el Señor te dije, vuélvanse con todo su corazón, arrepiéntanse, búsquenme. O sea, hizo una convocatoria a todo el pueblo, porque estaba alejado de Dios. ¿Y tú y yo, hermanos, cómo estamos delante de Dios? ¿Queriendo justificarnos con nuestra propia justicia? Pensando que con nuestros propios ofrendas, nuestras propias ofrendas, decir, pues, le agrada a Dios. Yo creo que le agrada, está bien. Porque estamos pensando de nosotros. Por eso Pablo dice, no. Nada que pienses de ti o que tu conocimiento es vasto, no. Todo eso yo lo doy porque perseguía a la iglesia, dice. Y persiguiendo a la iglesia pensaba que yo estaba haciendo lo correcto delante de Dios. O sea, el hombre se sabía la ley. Y como estos andaban ahí predicando, estos deben de morir, dice. Son revoltosos. Pero cuando él llegó a los pies del Señor, por eso lo recalca, él le dice a los corintios, de modo que, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. O sea, se sintió una nueva persona. Se supone que tú y yo cuando venimos de allá del mundo somos nuevas personas que nos hizo el Señor Jesucristo. O sea, por eso la prioridad es de que te arrepentiste. ¿De qué te vas a arrepentir? De mis pecados. Y cambiar mi forma
de vivir. ¿Cuántos cristianos hasta el día de hoy no han cambiado su forma de vivir? Seguimos siendo los mismos. Yo lo digo por experiencia propia. Seguía siendo el mismo. Venía yo a la iglesia y me sentía bien y venía y ya saliendo de la iglesia a pelear, a discutir con los hermanos, con la esposa. Yo le pregunto, ¿dónde estaba el cambio? Y se supone que yo venía a la iglesia para aprender de la escritura, pero me sentía un ratito bien porque no me tomaba el tiempo para escudriñar, para ver lo que decía la escritura. Déjame decirte que cuando tomamos el tiempo, vimos lo que decía. Lo primero que dije, estoy viviendo en un error. Estoy viviendo en un falso conocimiento, porque eso no me lleva a los pies de Cristo. Me enorgullece, me enaltece más. Y tú y yo, la palabra de Dios siempre nos tiene que llevar a los pies de Dios, a no creerse más alto que Dios o por encima de otra persona. Entonces, hermanos, nuestro conocimiento no es vasto. ¿Qué dice el Proverbios? Que hay que aprender de la palabra para tener conocimiento y sabiduría, sagacidad, para cómo vivir en este mundo. Lo dice el Proverbio, está en el 1, pero si lo buscas, lo apuntas y lo lees allá en tu casa. O sea, ¿qué andamos buscando entonces, hermanos? ¿Qué andamos buscando como iglesia nosotros? ¿A ser mejores, a vivir mejor en este mundo? ¿Cómo vivieron los discípulos de Cristo, hermanos? ¿Sabes cómo vivieron? Con carencias, con necesidades. Y lo aprendimos, hermano. Pablo estaba en la cárcel y los únicos que le ayudaron fueron los hermanos de Filipos. Mandaron al hermano, a Pafrodito, dice, vaya y dele la ofrenda al hermano Pablo allá. Y les dijo Pablo, así como ustedes están allá, sigan predicando. O sea, ¿qué van a predicar? La palabra de Dios. Enseñándole a los hermanos que se fortalezcan. Yo estoy preso, pero preso porque así el Señor lo ha permitido. O sea, hermanos, imagínate tú y yo que caigas preso por predicar, pues gózate. Pero que caigas preso por mentir y todavía le pides a Dios, Señor, ya no, te prometo que no voy a volver a mentir. Dios te conoce. Es como una vez una hermana me dice, hermano, mi esposo cayó en la casa. ¿Qué pasó? No, pues lo agarró la policía que iba manejando. En aquel tiempo, No, pero sí, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, pues no sé, dice, no. Y dije, ¿cómo pregunto allá? Dice, por tal persona. O sea, ¿no voy a preguntar por su nombre verdadero? No, dice, porque dio otro nombre. Imagínense, hermanos. O sea, se supone conocer la palabra de Dios y estamos mintiendo. Dije, entonces, o sea que voy a ir al precinto y yo también voy a mentir dando otro nombre que no es. Porque si yo les digo el verdadero, no, me van a decir, aquí no está registrado ese tal. Y dice, vamos a orar para que lo libere. Hermano, pero ¿por qué vamos a orar si hizo una infracción, hizo una injusticia, por eso lo tienen ahí? Voy de acuerdo que diga, hermano, lo agarraron porque pues estaba predicando y hizo. Tú dices, no, pero por predicar. Y lo dice la escritura, que muchos a nosotros nos van a echar en la cárcel por hablar de Dios, hermano. Ya es otra cosa ahí. Pero por mentir, por hacer algo indebido. O sea, entonces, ¿dónde está cambiando nuestra vida, hermanos? Estamos engañándonos nosotros mismos. Como el varón que les dije también, hermano, dice, estamos la mecánica mintiendo. ¿Qué haces ahí? O sea, el dinero que estás ganando no es bueno.
Porque mira, los narcotraficantes también llegan a la iglesia y dicen, ahí está para la ofrenda. Y ya por eso ya piensan que ya purificaron su alma ante el Creador, pero siguen envenenando gente. O sea, porque ¿qué hacen las drogas? Matan, ¿sí o no? O el ladrón, ¿verdad? Gracias Dios mío, porque a mí me salió bien el atraco, ahí está la ofrenda. O sea, hermanos, no tiene sentido. Pues así somos los cristianos. Se van al baño a chatear 2-3 horas y mi overtime, dice. Y cuando entras a la puerta te exigen el diezmo, la ofrenda. Hermano, qué diferente, hay que diezmarles. No están interesados en tu vida. Cuando Dios se interesa primero en tu corazón, que le conozcas, que cambies tu vida, que cambiemos nuestra manera de vivir, hermanos. Que no sigamos siendo los mismos. Dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora lo que dice el 10, hermanos. Perdón. Dice Pablo, por eso, lo único que deseo es conocer de Cristo. Lo que quiere decir ese versículo, ¿eh? Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Órale. O sea, ¿cuántos quieren sufrir? Porque por ahí hay uno diciendo que para de sufrir, ¿verdad? No es cierto, no vas a parar de sufrir. Fíjense. Se llama una secta que hay, pare de sufrir. ¿Quién no quiere quedarse en sufrimiento? Pero no, hermano. ¿Cómo se alcanzará sin sufrimiento? Pues, fíjese. Y aún dice Pablo, y aún morir como Él murió. Híjole. ¿Cómo morir nosotros los cristianos? Por eso dice Pablo ahí, ¿verdad? En el 11, si de alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, ya diciendo, espero que en Dios me conceda resucitar de los muertos. O sea, nuestra confianza debe de estar en Cristo, conocer a Cristo, hermano, obedeciendo a Cristo. O sea, Pablo le dice a los filipenses, mi único deseo es conocer de Cristo. Y Cristo, dice, ya nos circuncidó, nos hizo libre a través de su sacrificio, de su muerte en la cruz. Y el poder de su resurrección que tendremos, le dice a los... O sea, iba primero la ¿qué? La crucifixión y después la resurrección. Eso era lo que... Si usted va al libro de los Hechos, de todo eso predican los apóstoles. De la muerte en la cruz de Cristo y la resurrección de Jesucristo. Hay mucha gente que dice, no, yo no creo en eso, yo creo que en el nirvana. Ellos están más perdidos con tu nirvana. Yo creo que voy a reencarnar en otra persona, dice. O sea, con tanta filosofía que hay en el mundo, con tanta enseñanza, ¿no? O sea, doctrina, eso quiere decir enseñanza, ¿no? O sea, tu confianza y mi confianza, ¿en dónde deben de estar entonces? ¿En qué conocimiento? ¿En qué saber? Fíjese. Nuestro deber es de seguir buscando del Señor. Hay una meta que debemos de alcanzar tú y yo. Que corramos con paciencia esta carrera. O sea, cuando dice, córrela con paciencia.
debemos tú y yo correrla legítimamente, hermanos, no tomando atajos, no haciendo trampas, no queriendo ser pues como los demás, como el mundo. Ya lo dijo claro el Señor, que no podemos ser como el mundo, ni debemos imitar al mundo. Pero la triste realidad es que ya el mundo lo metió en la iglesia. En la iglesia, hermanos. Queriendo ser como los del mundo. Cuando se nos dice que tú y yo somos luz y medio de ¿qué? De las tinieblas de este mundo. Que tú y yo debemos de resplandecer el amor de Dios. Tu trabajo hasta te tienen que calmar porque eres bien broncudo, ¿verdad? Y eso que es hermano, está como uno que me dice, hermano, dice, usted es hermano, ¿verdad? Digo, sí, calme a su pastor ahí, dice, porque dice que es un pastor. Dice, él dice que es pastor, dice, usted lo viera como anda de tremendo haciendo aquí cosas. Dice. Cálmelo, dice. Hable con él, dice. Porque él me dice que 70 veces va a pecar, dice, el Señor lo perdonará. Yo que sepa, no es 70 veces que tiene que pecar. Yo no sé qué le está enseñando, pero eso no dice la Biblia que 70 veces tiene que pecar. No, él así nos dijo, dice. O sea, fíjese, hermanos. Y uno le habla a esas personas y dice, no. Ya con el que está aquí tenemos, dice, ya, no queremos saber más, dice. O sea, hermanos, ¿cómo podemos vivir en una afuera y en la iglesia llegar bien santitos? Bien, híjole, como que quítense porque ya llegaron los ángeles junto conmigo, dicen, a adorar a Dios. Nosotros debemos de ser testimonio y esperanzados en el Señor, confiados en el Señor, conociendo cada día más de Él, fíjese. Dice segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Fíjense, hermanos. Hay una advertencia, así como se lo dijo al principio, ¿no?, a los filipenses. Cuidaos de aquellos que nos quieren desviar, de aquellos que a fuerza quieren que aprendas de lo que te enseñan. Dice aquí, nadie nos engaña en ninguna manera, o sea, en ninguna manera, hermanos. O sea, ¿qué es la apostasía? Los que se rebelan contra Dios. Ya te lo dije, ¿no? Eso es apostasía. No es apostasía, no es que te vas a otra iglesia. Ay, ya me fui a otra, ya apostató, ya se fue con nosotros de allá. No, eso no es apostasía, hermano. Apostasía es todo lo que se revela en contra de Dios. Fíjate. En contra de Él, fíjese. O sea, cuidémonos. Que nadie nos engañe, fíjese. Porque va a aparecer el hombre malvado y ¿qué? Y el hijo de perdición. O sea, van a ser destruidos todos esos. Porque muchos dicen, ya que cabe la maldad, que cabe, ya, ¿por qué Dios está haciendo esto? Ya que cabe todo. Porque te está dando a ti tiempo de que te arrepientas también. Así como a nosotros. Como a la iglesia de Cristo. Nos está dando tiempo de que nuestra vida realmente brille con la luz de Cristo y no con tu propia luz. Que de verdad se vea que Cristo vive en ti, vive en nosotros. No es, como dijo Pablo, por enseñanza, por hacer algo extra para tú obtener el favor de Dios.
Dios quiere que te arrepientas de todo corazón, que le busques, que te acerques a Él, que vivas como Él quiere. ¿Cómo quiere que vivamos Dios? Dándole ejemplo. Por eso dijo Pablo, así como Él queremos estar, como Él sufrió, como Él padeció y aún como Él murió, así también queremos nosotros. O sea, y déjame decirte que Pablo así mismo murió. Pablo no agarró y dijo, hermanos, ya me voy, nos vemos, y quedó ahí en una iglesia, ¿verdad? Murió por predicar la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. ¿Cuántos quieren ser aborrecidos por el mundo? Prediquen, hermanos. ¿Cuántos quieren ser amigos del mundo? Pues no le digan nada. En usted y yo está cómo queremos vivir en este mundo, en esta vida, cerca de Dios o alejado de Dios. Por eso dice Pablo, ¿no? Prosigamos, sigamos corriendo con paciencia esta carrera. O sea, hay una meta al que llegar. ¿A quién vamos a llegar? ¿A dónde tenemos que llegar, hermanos? Un día verle a nuestro Señor cara a cara, conocerle. Aquí ya lo estamos conociendo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando tú ves a tu hermano, lo saludas, lo abrazas, hermano, ¿cómo estás? Es el amor de Dios. Que perdure tu corazón, que siga hacia adelante. ¿Quieres sufrir? ¿Quieres padecer? Camina con Cristo. ¿Quieres conocerle? Vas a que pagar el precio, hermanos. Lo que hizo Cristo en la cruz no tiene precio, pero sí nosotros poderle servir con todo nuestro corazón, servirle con toda esa pasión, con todo ese anhelo, y esperando que el día que muramos, pues nos vamos confiados. Nos vamos confiados porque ya sabemos que si estamos en Cristo, pues, nuevas criaturas somos. De ahí. Y que vivimos para Él y somos de Él. Porque si tú quieres vivir viviendo una religiosidad, hermanos, cuando quieras ser enseñado no lo vas a querer hacer. Porque tus propias convicciones te van a decir no. Así no es. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseña la Escritura? Que debemos de entregar toda nuestra vida, o sea, arrepentirnos, entregarnos y devolvernos con todo nuestro corazón hacia Él. Sigámosle buscando cada día, ¿no? Ayune, si quiere ayune, búsquele al Señor, ¿verdad? Hágalo ahí en la intimidad con Dios. No necesita proclamarlo. Ese tiempo se hizo proclamación, porque ¿cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios, hermano? Alejado de Él. ¿Te has alejado? Entra en lo íntimo con Dios. Acércate, acerquémonos. La Escritura dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a quién? Al trono, hermano. O sea, nos hace una invitación al Señor. Ahí podemos refugiarnos. Él es nuestro refugio, hermano. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso, mi Señor. Cuántas enseñanzas no hemos oído, Señor, que de verdad nos han desviado, que decimos ser bíblicos, decimos es que son bíblicas y nunca íbamos a la luz de tu palabra, Señor. Como dijo Pablo, yo era fariseo de fariseos. Los mismos fariseos, cuando Jesús les enseñaba, ellos no lo aceptaban, decían, ¿tú de qué parte vienes si nosotros somos maestros de la ley? Así cuando le hablamos, Señor, a tu pueblo, que lo vea que está en la Escritura, Señor, que vean
está ahí la palabra del Señor. Y que siempre el Señor nos llama al arrepentimiento, a que si andamos mal, pues enderecemos nuestro camino, que si andamos pecando contra nuestro Dios, le pidamos perdón y enderecemos nuestras vidas. Tú lo conoces todo de nosotros, mi Señor, pues nada te podemos esconder, Señor, pues tú lo sabes todo, mi Dios. Gracias por tu palabra, que es la misma de ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Todo esto pasará, dice, pero tus palabras no pasarán, Señor. Gracias, mi Dios, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia que te busca cada día, Señor. Ayúdalos a mis hermanos, Señor, a permanecer en la fe en Jesucristo, a permanecer en el amor de Cristo, a permanecer en la justicia de Dios y no en nuestra propia justicia, Señor. A permanecer en tu verdad, mi Dios. A proseguir a este camino, a correr con paciencia, Señor, hasta llegar a la meta, Señor. Poner la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, dice Pablo también más adelante, que es Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque cada día nos enseñas tu palabra, Señor. Porque no debemos ponerle cosas extra a la salvación para merecerlas, o para decir nosotros vamos a hacer esto para purificarnos, para estar más cerca de Dios, cuando único que nos puede acercar a la presencia de Dios es a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, y poder entrar ante su trono limpios cuando pedimos perdón de nuestros pecados y entramos ante su trono. Y no entramos como queremos, llenos de inmundicia, llenos de pecado, porque no lo aceptarías. Y no pensaremos que por eso estaremos delante de ti. Le estaremos hablando al viento solamente. Cuando, Señor, debemos venir ante ti y pedir perdón por todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, Señor. Y el justo eres tú para perdonarnos, Señor, y limpiarnos con tu sangre de todo pecado, y aún dice, de toda maldad. Primera de Juan 1:7. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa tarde, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.